La mayoría de la gente abre su Biblia y ve un libro de religión. Yo quiero que hoy la veas como un campo de batalla. Un campo de batalla donde no solo pelearon David y Goliat, sino donde hubo una guerra constante. Una guerra que muchos cristianos hoy ni siquiera saben que existe. Y en esa guerra hubo enemigos silenciosos. Enemigos que no tenían cara de monstruo, sino que se disfrazaban de oportunidades, de progreso, incluso de espiritualidad. Hoy vamos a hablar de algo que quizás has leído de pasada en el Antiguo Testamento, pero que si lo entiendes bien, te va a cambiar la forma en la que ves el mundo actual. Vamos a destapar la identidad, la historia y el poder oculto de los dioses que desafiaron al Dios de Israel. Baal, Moloc, Tamuz, Quemos, Astoret y esos famosos becerros de oro. Y quédate hasta el final, porque al terminar este viaje vamos a tener un momento de oración para que todo lo que aprendamos no se quede en la cabeza, sino que baje al corazón y transforme tu vida. Para entender esto, tenemos que ponernos en los zapatos de un israelita hace 3000 años. Imagina que vives en una casita de barro y piedras. Tu vida depende del sol, de la lluvia. Si llueve, comes. Si no llueve, tus hijos se acuestan con hambre. Ahora, imagina que al lado de tu casa, tus vecinos, que son cananeos, tienen cosechas enormes, sus animales están gordos y parece que todo les sale bien. Tú sabes que tu Dios, Yahvé, es poderoso, te sacó de Egipto, pero a veces los cielos se cierran. Y tus vecinos te dicen, nosotros le rezamos a Baal, él es el que manda la lluvia. Mira, no se está funcionando. ¿Qué haces tú en esa situación? ¿Te mantienes firme en lo que no ves o pruebas con lo que ves? Esa es la lucha de la fe. Y es la misma lucha que tenemos hoy. Porque esos dioses no desaparecieron, solo cambiaron de nombre. Así que vamos a ir uno por uno a quitarles la máscara. El desafío aquí no es solo aprender historia. El desafío es darnos cuenta de que nosotros, los cristianos del siglo XXI, estamos viviendo en una versión moderna de Canaán. Vivimos rodeados de dioses que nos piden lealtad. El dios del dinero, el dios del éxito a cualquier precio, el dios del placer sin compromiso. Y estos dioses de la antigüedad son los abuelos espirituales de esas tentaciones, son arquetipos. Son formas de pensar y de actuar que se oponen al reino de Dios. El problema es que nosotros muchas veces queremos servir a Dios, pero sin dejar de lado a Baal. Queremos la bendición de Dios, pero también queremos los métodos del mundo. Y eso en la Biblia se llama adulterio espiritual. Esa es la palabra fuerte que usa Dios cuando su pueblo le es infiel. Hoy vamos a ver qué significa realmente esa infidelidad. Y te advierto, no es un tema cómodo, pero la verdad rara vez es cómoda. Primer dios oculto, Baal, el que manda la lluvia, y hoy manda el dinero. Vamos a empezar con el más famoso de todos, Baal. ¿Quién era Baal? En la cultura cananea, Baal era el dios de la tormenta, de la lluvia, y por lo tanto de la fertilidad de la tierra. Era el que hacía que los cultivos crecieran. Si querías una buena cosecha, tenías que adorar a Baal. Y la forma de adorarlo, bueno, no era solo ir a la iglesia y cantar. La adoración a Baal implicaba rituales de fertilidad. ¿Sabes lo que eso significa? Sexo ritual. En los templos de Baal había sacerdotes y sacerdotisas que básicamente eran prostitutas sagradas. La idea era, tú tienes sexo en el templo para despertar a Baal, para que él tenga sexo con la tierra y así la tierra produzca frutos. Suena loco, ¿verdad? Pero para ellos tenía lógica. La tierra pare a un cultivo, igual que una mujer pare a un hijo. Ahora, piensa en esto. El pueblo de Israel, que había hecho un pacto con Dios, caía constantemente en esta trampa. ¿Por qué? Porque la religión de Baal era una religión de resultados inmediatos. Tú hacías el ritual y esperabas que ese año lloviera. Era un intercambio. Yo te doy sexo, tú me das lluvia. Es una religión de tú me das, yo te doy. Muy diferente al Dios de Israel, que pedía fe, que pedía confianza, que pedía esperar su tiempo, que pedía vivir en santidad aunque no hubiera recompensa visible. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántos cristianos hoy vivimos una religión de Baal sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho, yo voy a la iglesia, doy mis diezmos para que Dios me bendiga en el trabajo? Esa es la lógica de Baal. Hago esto para obtener aquello.
No es malo pedirle bendición a Dios, claro que no. El problema es cuando nuestra relación con Dios se convierte en una transacción, cuando pensamos que si somos buenos, Dios nos debe dar salud y dinero. Eso es Baal. Baal era el dios del quiero mi recompensa ya. Y hoy Baal vive en la prisa, en la ansiedad, en la necesidad de ver resultados tangibles de nuestra fe al instante. Vivimos en la cultura del clic, del me gusta, del resultado inmediato. Y Dios muchas veces opera en el tiempo de la semilla, que tarda en crecer. La batalla más grande que tuvo Elías en el Monte Carmelo no fue solo contra 450 profetas, fue contra la idea de que Dios tenía que competir con otros dioses. Y el desafío de Elías fue, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si es Baal, síganlo a él. Hoy ese mensaje es más actual que nunca. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con un pie en el reino de Dios y otro en el sistema del mundo? Porque el mundo te promete resultados rápidos, pero te cobra un precio muy alto. Tu alma, tu paz, tu familia. Baal prometía lluvia, pero esclavizaba a las personas a través del placer. Segundo dios oculto, Moloch, el devorador de hijos. De todos los dioses de esta lista, Moloch es sin duda el más aterrador. Y si Baal te pareció fuerte, prepárate, porque Moloch toca la fibra más sensible de todas. La adoración a Moloch no era solo sexo o rituales. La adoración a Moloch era una cosa macabra. Los arqueólogos e historiadores nos cuentan que Moloch era representado como una estatua de bronce, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante. Y lo que hacían los que adoraban a Moloch era encender un fuego dentro de la estatua, calentarla al rojo vivo. Luego tomaban a sus propios hijos, a sus bebés, y los colocaban vivos en esos brazos ardientes como un sacrificio. Quemaban vivos a sus niños para que este Dios les diera prosperidad, victoria en la guerra o buenas cosechas. ¿Puedes imaginar el horror? El ruido de los tambores para tapar los gritos de los niños, el olor a carne quemada. Dios habla de esto en Levítico y en Jeremías con un asco profundo. Él dice, nunca mandé tal cosa, ni me pasó por la mente. Esto es lo más abominable para el corazón de Dios. Y sin embargo, su pueblo, Israel, cayó en esto. El rey Salomón, el sabio, construyó lugares altos para Moloch. El rey Manasés, en 2 Reyes 21, hizo pasar a su propio hijo por el fuego. Gente que conocía a Dios, que había visto sus milagros, terminó haciendo lo más antinatural que existe, sacrificar a sus hijos por un beneficio personal. Ahora, necesito que te tomes un segundo y respires, porque seguramente estás pensando, ¡qué bárbaro! Yo nunca haría eso, y ojalá que no. Pero pregúntate esto en el silencio de tu corazón. ¿Cuántos padres hoy están sacrificando a sus hijos en el altar de Moloch sin darse cuenta? ¿Qué es un hijo hoy? Un hijo es tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo. ¿Y hoy en qué altar sacrificamos a nuestros hijos? Los sacrificamos en el altar del trabajo. ¿Cuántos padres pasan 14 horas fuera de casa para darle un futuro mejor a sus hijos, pero cuando llegan sus hijos ya están dormidos? El niño no necesita un futuro mejor en 10 años si hoy no tiene un papá que lo abrace. Eso es un sacrificio a Moloch. Estás quemando la relación con tu hijo en el altar de la productividad. Lo sacrificamos en el altar del entretenimiento. Les damos una pantalla desde los 2 años para que no molesten, para que nosotros tengamos paz. Les damos un celular con acceso a todo, sin filtro, sin supervisión, y lo llamamos tecnología. Pero ese celular puede ser el fuego de Moloch que quema su inocencia, su capacidad de concentración, su salud mental. Estamos poniendo a nuestros hijos vivos en manos de algo que los consume, y lo hacemos porque es más fácil. Los sacrificamos en el altar de la conveniencia. Hoy la cultura dice, no te cases, no tengas hijos, son una carga, mejor disfruta la vida, viaja, gasta tu dinero en ti. Esa voz es la voz de Moloch. Te pide que sacrifiques la descendencia, el futuro, para tener comodidad hoy. Es el mismo principio. Moloch no se fue. Moloch es el Dios que te dice, lo que más amas, dáselo al fuego de tus ambiciones.
Y tristemente, vemos una generación de niños criados por iPads, padres ausentes y madres agotadas que intentan suplir con cosas materiales la falta de presencia. Dios nos libre de adorar a Moloch. Tercer dios oculto, Tamuz. Este es interesante porque tiene un perfil diferente. Tamuz era un dios de origen babilonio y sumerio. Según la mitología, Tamuz era el esposo o amante de la diosa Istar, Astoret, de la que hablaremos luego. La historia dice que Tamuz moría y resucitaba cada año. Cuando él moría, supuestamente toda la vegetación se secaba porque él era el dios de la vegetación, y cuando él resucitaba, la primavera volvía. Entonces, la forma de adorar a Tamuz era en un mes específico del año, en el cuarto mes del calendario hebreo. En ese mes, las mujeres se sentaban a llorar la muerte de Tamuz. Hacían rituales de lamento, de duelo. ¿Dónde aparece esto en la Biblia? Aparece en un pasaje increíble del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 8, Dios le da una visión a Ezequiel. Lo lleva en espíritu a Jerusalén, al templo de Dios, y le muestra las cosas abominables que el pueblo estaba haciendo en secreto dentro del mismo templo. Primero le muestra un ídolo, luego le muestra a ancianos adorando bestias, y luego, en el versículo 14, dice: «Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando, llorando a Tamuz». ¿Entiendes la gravedad? Dentro de la casa de Dios estaban llorando por un dios pagano. Estaban mezclando la fe con sentimientos religiosos falsos. Estaban dándole a Dios un lugar en su vida, pero su corazón estaba puesto en otra cosa. Y esto, hermano, hermana, es probablemente una de las trampas más sutiles para el cristiano de hoy. La adoración a Tamuz. ¿Qué es? Es la espiritualidad emocional sin verdad. Es el cristiano que va a la iglesia, levanta las manos en la alabanza, llora en la canción, pero su vida no cambia. Llora porque la música es bonita, porque el ambiente es emotivo, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Lloramos por Tamuz cuando tenemos más emociones por una película triste que por el estado de nuestra alma. También es el duelo por cosas que se mueren en el mundo. Hoy vivimos en una cultura que está constantemente llorando la muerte de Tamuz. Lloramos porque se nos acaba el verano, lloramos porque pasó de moda algo, lloramos porque perdimos una oportunidad de negocio y nos hundimos en la depresión. Pero Tamuz no da vida. Tamuz es un ciclo sin esperanza. Nace, muere. Nace, muere. Eso es la naturaleza. En cambio, Cristo no es un ciclo. Cristo murió una vez y resucitó para no volver a morir. La diferencia entre la religión de Tamuz y la fe en Cristo es que una es un círculo vicioso y la otra es una línea recta hacia la vida eterna. Cuando lloramos más por lo que perdemos en el mundo que por lo que estamos perdiendo en el espíritu, estamos adorando a Tamuz. Cuarto dios oculto, Quemos, el dios de la guerra y la opresión. Quemos era el dios nacional de los moabitas. Los moabitas eran descendientes de Lot, pero se convirtieron en enemigos de Israel. La Biblia lo menciona varias veces, sobre todo en el libro de Números y en Primera de Reyes. El rey Salomón, en sus años de decadencia, también construyó un lugar alto para Quemos, por la influencia de sus esposas extranjeras. Quemos era un dios guerrero. Para los moabitas, él era el que les daba la victoria en batalla, y al igual que con Moloch, la adoración a Quemos a veces involucraba sacrificios humanos, especialmente en momentos de crisis extrema. Era un dios que exigía lealtad total, y esa lealtad se demostraba con sangre. En la estela del rey Mesa, un hallazgo arqueológico, se describe cómo este rey moabita atribuía sus victorias a Quemos. Pero hay un versículo muy interesante en Jueces 11:24. Jefté, un juez de Israel, está negociando con el rey de los amonitas, que también adoraban a Quemos, aunque a veces se mezclan las deidades. Y Jefté dice: «Lo que te ha dado a poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así nosotros poseeremos todo lo que nos dio a poseer Jehová nuestro Dios». Jefté está usando una lógica humana para debatir, pero deja clara la diferencia. Los pueblos tienen lo que su Dios les da. Si adoras a un Dios de guerra, vivirás en guerra constante. Aquí es donde la aplicación se vuelve directa a nuestra vida. Quemos es el espíritu de la competencia feroz.
de la opresión, del el fin justifica los medios. Es el Dios que te dice que para triunfar tienes que aplastar al de al lado. Es la mentalidad de que la vida es una selva y solo los más fuertes sobreviven. ¿Conoces a alguien que adore a Chemos hoy? Es el ejecutivo que pisa a sus compañeros para subir. Es la persona que miente en su negocio para ganarle al competidor. Es el político que oprime al débil para mantenerse en el poder. Chemos promete victoria, pero te vuelve duro, frío, insensible. Te convierte en un guerrero sin paz. Y tristemente a veces este espíritu se mete en la iglesia. Cuando vemos a hermanos compitiendo entre sí por quién tiene el ministerio más grande, quién ora más bonito, quién da más ofrenda, cuando en lugar de ayudarnos nos destruimos con chismes y críticas para quedar bien nosotros. Eso es Chemos, el Dios que te hace creer que el reino de Dios se construye con las armas del mundo. Y no es así. El reino de Dios se construye con amor, con servicio, con humildad. Quinto dios oculto, Astoret, la diosa de la sexualidad y el poder femenino distorsionado. Astoret, también llamada Astarte o Istar, era la contraparte femenina de Baal. Era la diosa de la guerra, del amor y sobre todo de la fertilidad. Era la reina del cielo. Los cananeos la adoraban como la fuente de la vida. Su culto era tan atractivo y tan peligroso que aparece mencionada muchísimas veces en la Biblia. Jueces, Samuel, Reyes. Cuando el pueblo de Israel pecaba, a menudo era sirviendo a los Baales y a las Astarots. La adoración a Astoret era el otro lado de la moneda de Baal. Mientras Baal representaba la lluvia y la fuerza masculina, Astoret representaba la sensualidad, el deseo, la belleza y el poder femenino. Pero como todo lo que toca el pecado, esto se distorsionó completamente. Su culto también involucraba prostitución sagrada y rituales sexuales. Era una religión que explotaba el deseo humano más profundo para mantener a la gente esclavizada. Ofrecía placer, pero a cambio de tu dignidad. La Biblia menciona que el rey Salomón, el hombre más sabio, cayó por causa de sus mujeres, que lo llevaron a adorar a Astoret. Primera de Reyes 11:5. El hombre que tuvo un encuentro cara a cara con Dios terminó inclinándose ante una diosa de madera y piedra. ¿Por qué? Porque el deseo sexual y la búsqueda de afecto, cuando no se someten a Dios, pueden derribar al más fuerte. Ahora, abre los ojos a tu alrededor. ¿Dónde está Astoret hoy? Está en cada anuncio, en cada película, en cada canción que hipersexualiza el cuerpo humano. Está en la industria del porno, que es un altar moderno donde se sacrifican millones de almas cada día, en búsqueda de un placer que nunca satisface. Astoret es la voz que te dice, tu valor está en tu belleza física. Si no eres deseado, no vales nada. Es la presión en las mujeres para que vistan de cierta manera, para que cumplan con estándares imposibles. Es la presión en los hombres para que sean machos y conquisten a cualquiera. Pero hay una forma más sutil de Astoret dentro de la iglesia. Es cuando buscamos experiencias espirituales emocionantes, que nos hagan sentir bien, pero que no nos transforman. Es cuando queremos un Dios que nos abrace y nos consuele, pero no un Dios que nos corrija. Es el reina del cielo de hoy. Queremos una espiritualidad cómoda, bonita, que nos haga sentir especiales. Pero el verdadero Dios no es solo dulzura, Él es santo. Y la verdadera belleza que Él busca no es la externa, dice Pedro, sino la del corazón, la de un espíritu afable y apacible. La adoración a Astoret nos roba esa belleza interior y nos deja vacíos por fuera. Sexto dios, los becerros de oro, la religión a la carta. Finalmente llegamos a los becerros de oro. No es un dios con nombre propio como los otros, pero es un patrón que se repite una y otra vez. El primero lo vemos en Éxodo 32. Moisés sube al monte Sinaí y el pueblo se desespera porque tarda en bajar. Van con Aarón y le dicen, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Y Aarón, el sumo sacerdote, les pide los zarcillos de oro, los funde y fabrica un becerro. Al día siguiente el pueblo se levanta, ofrece holocaustos y se sienta a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La Biblia dice que se desenfrenaron. ¿Qué tenía de especial el becerro?
En Egipto, de donde acababan de salir, el toro Apis era un símbolo de fuerza y fertilidad, una representación viva de su Dios. El pueblo de Israel en su corazón todavía estaba en Egipto. Necesitaban algo que pudieran ver, algo que pudieran tocar. No podían soportar la fe en un Dios invisible, necesitaban un Dios que pudieran controlar. El segundo gran incidente con becerros de oro ocurre cientos de años después, con el rey Jeroboam. Cuando el reino se divide, Jeroboam, para evitar que su pueblo vaya a Jerusalén a adorar y que se le vuelvan al rey de Judá, instala 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan. Y les dice al pueblo: no necesitan subir a Jerusalén, aquí están tus dioses, oh Israel, los que te sacaron de Egipto. Fíjate en la manipulación. Usa el mismo nombre del Dios verdadero, pero lo asocia a un ídolo. Cambia el lugar, cambia la forma, pero mantiene el nombre para que la gente no se dé cuenta. Este es quizás el ídolo más peligroso para ti y para mí hoy, porque nosotros no vamos a levantar una estatua de oro en nuestra sala, pero hacemos algo peor, creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. El becerro de oro es la religión a la carta. Es cuando queremos un Dios que nos bendiga, pero que no nos hable de santidad. Es cuando queremos un Dios de amor, pero que no hable del infierno. Es cuando queremos un Dios que nos sane, pero que no nos pida que perdonemos a los que nos lastiman. Es cuando adaptamos la Biblia a nuestra cultura en lugar de dejar que la cultura sea transformada por la Biblia. Jeroboam les dijo: aquí están tus dioses. No dijo: este es un Dios nuevo. Dijo: este es el mismo Dios, pero en un formato que a ti te gusta más. Y esa es la tentación de la iglesia moderna. Queremos alabanza, pero no adoración en espíritu y en verdad. Queremos prédicas que nos motiven, pero no que nos confronten. Queremos un Jesús que sea nuestro amigo, pero olvidamos que Él también es rey y juez. El becerro de oro nos permite sentirnos religiosos sin tener que cambiar. Nos da una conciencia tranquila mientras vivamos como el mundo. Es un sustituto barato de la verdadera presencia de Dios. Hemos viajado a través de la historia. Hemos visto a Baal, el dios de la transacción. Hemos visto a Moloch, el devorador de niños. Hemos visto a Tamuz, el dios del llanto vacío. Hemos visto a Quemos, el dios de la opresión. Hemos visto a Astoret, la diosa del placer sin límites. Y hemos visto los becerros de oro, la religión hecha a nuestra medida. Y quizás ahora te sientes abrumado. Quizás piensas: Dios mío, ¿cómo puedo yo, siendo tan débil, librarme de todo esto? Y esa es exactamente la pregunta correcta, porque la respuesta no está en ti fuerza. La respuesta está en algo que estos dioses jamás pudieron ofrecer: un Salvador. Baal exigía tu esfuerzo a cambio de lluvia. Cristo te da el agua viva sin costo, solo por fe. Moloch exigía la vida de tus hijos. Cristo entregó la vida de su propio hijo para salvar a los tuyos. Tamuz ofrecía un ciclo interminable de muerte y resurrección sin esperanza. Cristo resucitó una vez y vive para siempre, y te ofrece esa misma vida eterna. Quemos te daba victoria temporal con odio. Cristo te da victoria eterna a través del amor. Astoret te vendía un placer que te esclaviza. Cristo te ofrece una libertad que te lleva a un gozo puro y verdadero. Y el becerro de oro te permitía tener un Dios manejable. Pero el Dios real, aunque a veces nos sacude, es infinitamente mejor. Hemos viajado a través de la historia. Hemos visto a Baal, el dios de la transacción. Hemos visto a Moloch, el devorador de niños. Hemos visto a Tamuz, el dios del llanto vacío. Hemos visto a Quemos, el dios de la opresión. Hemos visto a Astoret, la diosa del placer sin límites. Y hemos visto los becerros de oro, la religión hecha a nuestra medida. Y quizás ahora te sientes abrumado. Quizás piensas: Dios mío, ¿cómo puedo yo, siendo tan débil, librarme de todo esto? Y esa es exactamente la pregunta correcta, porque la respuesta no está en tu fuerza. La respuesta está en algo que estos dioses jamás pudieron ofrecer: un Salvador. Baal exigía tu esfuerzo a cambio de lluvia.
Cristo te da el agua viva sin costo, solo por fe. Moloc exigía la vida de tus hijos. Cristo entregó la vida de su propio hijo para salvar a los tuyos. Tamuz ofrecía un ciclo interminable de muerte y resurrección sin esperanza. Cristo resucitó una vez y vive para siempre, y te ofrece esa misma vida eterna. Quemos te daba victoria temporal con odio. Cristo te da victoria eterna a través del amor. Astoret te vendía un placer que te esclaviza. Cristo te ofrece una libertad que te lleva a un gozo puro y verdadero. Y el becerro de oro te permitía tener un Dios manejable. Pero el Dios real, aunque a veces nos sacude, es infinitamente mejor. Así que, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, los dioses ocultos de la Biblia no son solo leyendas antiguas, son representaciones de las tentaciones más profundas del corazón humano. Son los patrones de pensamiento y comportamiento que nos alejan del corazón de Dios. Baal nos tienta con la prisa y los resultados inmediatos. Moloc nos tienta a poner nuestras ambiciones por encima de las personas, especialmente de nuestra familia. Tamuz nos tienta a vivir de emociones religiosas sin verdadero arrepentimiento. Quemos nos tienta a ver la vida como una guerra donde debemos aplastar al prójimo. Astoret nos tienta a buscar placer y validación en lo superficial y prohibido. Y el becerro de oro nos tienta a crear un Dios que se adapte a nuestros deseos, en lugar de someternos al Dios verdadero. Reconocerlos es el primer paso. El segundo paso es traerlos a la luz. Decir, Señor, me doy cuenta de que en esto he estado actuando como si adorara a Baal. En esto he estado sacrificando a mi familia como si adorara a Moloc. En esto he estado buscando un consuelo vacío como Tamuz. Perdóname. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se trata de tener una vida perfecta de inmediato, sino de caminar cada día eligiendo al Dios verdadero sobre sus imitaciones baratas. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir profundizando en la palabra para no caer en estas trampas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y ahora, antes de irte, vamos a orar, pero quiero que esta oración sea sincera. No se trata de repetir palabras bonitas, sino de hablarle a Dios desde lo que hoy hemos descubierto. Así que, si te parece, cierra tus ojos por un momento. Respira profundo y ponte en la presencia de aquel que es el único Dios verdadero. Padre, Señor del universo, venimos no con fórmulas, sino con corazones honestos, porque hoy hemos mirado dentro de nosotros mismos y hemos visto con tu luz rincones que estaban oscuros. Hemos visto, Señor, cómo a veces, como el antiguo Israel, hemos coqueteado con los dioses de este mundo. Te pedimos perdón, Dios mío, por haber adorado a Baal, por haber tratado nuestra relación contigo como un negocio, por querer resultados inmediatos y por no confiar en tus tiempos perfectos. Enséñanos a caminar por fe y no por vista. Te pedimos perdón, Señor, por haber levantado altares a Moloc. Perdónanos por las veces que pusimos el trabajo, el éxito, el dinero o incluso el ministerio por encima de las personas que nos diste. Perdónanos por haber descuidado a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, en el altar de nuestras ambiciones. Hoy te entregamos a cada miembro de nuestra familia. Declaramos que son tuyos y que no los pondremos en manos del fuego de este mundo. Te pedimos por los niños y jóvenes de esta generación que están siendo quemados por la tecnología, la pornografía, la soledad. Padres nuestros que están en el cielo, protégelos, sálvalos, úsalos para tu gloria. Te pedimos perdón por el espíritu de Tamuz, por las lágrimas falsas, por las emociones sin verdad, por el dolor que sentimos por cosas que se mueren en el mundo, pero la indiferencia que sentimos por nuestras almas que mueren en pecado. Danos un corazón quebrantado y contrito, que no menosprecie tu gracia. Quita de nosotros la dureza de corazón y danos un espíritu sensible a tu voz. Te pedimos perdón por Quemos, por ese espíritu de competencia y orgullo que nos hace pisar a otros para sentirnos superiores. Perdónanos por las envidias, por los chismes en la iglesia, por las comparaciones. Hoy declaramos que en tu reino el mayor es el que sirve. Ayúdanos a servirnos unos a otros con amor. Te pedimos perdón por Astoret, por haber buscado afecto y placer en lugares equivocados, por haber creído la mentira de que nuestro valor está en la apariencia física,
por haber permitido que la inmoralidad sexual, en pensamiento o en acción, se cuele en nuestras vidas. Límpianos, Señor. Sana nuestras emociones. Aférranos a ti, la fuente de agua viva, para que no volvamos a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Y finalmente, te pedimos perdón por nuestros becerros de oro, por el Dios que hemos inventado, el Dios que nos conviene, el Dios que no nos exige nada. Derriba esos ídolos en nuestra mente. Muéstranos tu rostro real, el rostro del Padre amoroso, pero también del juez justo, el rostro del Cordero manso, pero también del león que ruge. Queremos conocerte a ti, no a una versión barata de ti. En este momento declaramos que Jesucristo es el Señor. Él es mayor que Baal, mayor que Moloc, mayor que todos. En su nombre, rompemos todo pacto inconsciente que hayamos hecho con estas mentalidades. Declaramos que somos libres, libres para amarte, libres para amar a los nuestros, libres para vivir en santidad y gozo. Gracias, Padre, porque no nos dejas en nuestra miseria. Gracias porque nos rescatas una y otra vez. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Ahora te pido por cada persona que está escuchando esta oración. Extiende tu mano sobre ellos, sana sus heridas, restaura sus familias, devuélveles el gozo de tu salvación. Que al salir de este momento no sean los mismos, que lleven la luz de Cristo a un mundo que aún está en tinieblas adorando a estos dioses sin saberlo. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Y todo el pueblo dijo, amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video. Si quieres conocer por qué a veces te sientes solo o diferente y cómo eso puede ser la clave de tu propósito, mira este video que te he preparado. Dios te dice, la personalidad más rara tiene éxito en la vida. Vamos a descubrir juntos, desde la Biblia y la ciencia, por qué Dios usa la soledad como la incubadora de tu carácter. Te espero allá.